Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, naturalmente. Bueno, yo para cortar mi intervención o para hacerla más resumida, más esquemática, me voy a centrar en lo que son los dos aspectos que se me ha reclamado que hable, pues el tema de la evaluación de los riesgos psicosociales o de la prevención de la violencia, el acoso, el estrés, son los riesgos psicosociales, y el tema de los llamados procedimientos o protocolos. Bueno, sobre el primer aspecto, sobre la evaluación de sobre los riesgos psicosociales, bueno, es un concepto que, digamos, está aceptado, está reconocido. Hay órdenes ministeriales, pues la que desarrolla el Reglamento de Servicios de Prevención, la orden sobre el sector sanitario de instrumentos cortantes y punzantes, que es desarrollo de una directiva. En la ley de trabajo a distancia también está, aunque se comete el error de hablar de factores psicosociales y factores organizativos como si fueran cosas distintas, son lo mismo. O sea, los factores organizativos son una parte de los factores psicosociales. En realidad, cuando se habla de todas estas cosas, pues bueno, la evaluación no se hace, se dice evaluación del acoso, evaluación de la violencia, evaluación del estrés, esto es incorrecto. Lo que se evalúa son los riesgos psicosociales, o mejor dicho, lo que se evalúa es si los factores psicosociales, que son condiciones de trabajo, puede ser la carga de trabajo, la autonomía para tomar decisiones, las formas de supervisión y de participación en la empresa, si esos factores psicosociales se han convertido en factores de riesgo psicosocial. En base a unos modelos teóricos aceptados generalmente por la comunidad científica, los de Karasek, los de Sigrist, los de Bakker de Meruti, que son pues bueno, los de control, demanda, apoyo social, los de esfuerzo, recompensa, etc. Hay unos modelos teóricos que son seguidos por todos los métodos de evaluación de riesgos psicosociales, que los plasman de manera distinta. La clasificación que hace, por ejemplo, el FPSICO es distinta de la clasificación que hace el ISTAS 21, por hablar de los dos métodos más utilizados. Y hay muchos más métodos que utilizan muchas más categorías. La cuestión es importante saberlo, que de esa evaluación lo que resulta es que se identifican los factores de riesgo psicosocial, que es, bueno, en realidad es una traducción de la palabra inglesa hazard, que no tiene traducción al castellano, pero que es un factor de riesgo, algún peligro potencial de que pueda ocurrir algo. El riesgo ya es una categoría más elevada, el risk. Lo que pasa es que esta diferenciación no se hace en castellano, por eso se habla de factores de riesgo, estas peculiaridades, porque aquí hay, digamos, un debate internacional sobre esto muy extendido, y entonces pues hemos preferido utilizar casi todos los países de habla no inglesa pues factores de riesgo, incluso también me parece que lo utilizan los países de habla inglesa. Bien, entonces esos factores de riesgo, digamos, cuando se localizan, se identifican, no cabe hablar nunca de decir, mira, de este factor de riesgo deriva el estrés, o de este factor de riesgo deriva la violencia o deriva el acoso. No, eso tampoco, porque normalmente es una combinación de esos factores. Está en los modelos teóricos, es la combinación, por ejemplo, de alta demanda con bajo control, es la combinación de alta demanda, alto control, pero con bajo apoyo social, por hablar del modelo más extendido, que es el de Karasek. O sea, es una combinación de varios factores de riesgo lo que da resultados o consecuencias. ¿Cuáles son los resultados o consecuencias más conocidas? Pues el estrés, la violencia y el acoso. ¿Se diferencia la violencia del acoso? Bueno, pues es que había un consenso antes científico de que la violencia abarcaba todo. Pero con la discusión del Convenio 190, y esto hay que remitirse a lo que dice el Convenio 190, por eso se llama el Convenio 190 de violencia y acoso y no de violencia, es que se diferencian ambos conceptos. Es a lo mejor algo discutible, pero en principio eso es lo que se ha acordado. También es verdad que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la única referencia que tenemos es el Acuerdo de Agentes Sociales Europeos del año 2007 sobre acoso y violencia, que se define el acoso como una conducta de maltrato continuada y la violencia como una agresión. Aunque, como bien ha dicho Fernando, en el acoso sexual basta un solo acto, claro, basta. Y además la definición que se hace por la Directiva Europea y también por la legislación española, artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, es esto, y no se habla de reiteración, sino de creación de un entorno, que es un concepto que, como bien ha dicho Fernando, es más amplio, ¿verdad? Abarca también aquellas conductas que tengan efectos duraderos, aunque sea solamente una. Pero la definición dice, en particular, cuando se crea ese entorno.
humillante, ofensivo. Entonces, no es un requisito, es algo que normalmente ocurre o puede ocurrir con frecuencia, pero no es indispensable para considerar que el acoso sexual, la conducta tenga esa calificación de acoso sexual. Bien, entonces, puestas así las cosas, como estamos viendo en las últimas leyes que hablan de evaluar la violencia, lo dice en dos normas. La disposición adicional 18ª de la Ley de Prevención de Riesgos, modificada por el Real Decreto Ley 1622, quiero recordar, el de los empleados del hogar, que habla de violencia. Bueno, especialmente la violencia. Bueno, yo no sé, vamos a poner a los empleados del hogar en la tesitura de evaluar la violencia de sí mismos. Bueno, es un poco, digamos, o sea, hace especial hincapié en una cosa que es difícilmente realizable en la práctica, ¿no? En la otra, la ley de 10/2012, pues bueno, pues también habla de violencia, de evaluar la violencia, además de solamente los puestos ocupados por mujeres. Bueno, ya ha comentado Fernando esta ley, pues que restringe un poco lo que dicen todas las demás. Claro que se evalúan todos los puestos de trabajo y los riesgos psicosociales se evalúan en todos los puestos de trabajo, con lo cual entonces la ley es como más restrictiva, pero bueno, entiendo que las otras normas siguen en vigor, con lo cual hay que evaluar la violencia, los riesgos psicosociales, no la violencia, hay que evaluar los riesgos psicosociales en todos los puestos de trabajo, estén ocupados por mujeres o por hombres, eso da lo mismo. Bueno, entonces, esto por un lado en cuanto a lo que se refiere a la evaluación o a la prevención de los riesgos psicosociales, que el convenio 190 de acoso y violencia habla de prevención de riesgos psicosociales, no de evaluación o de gestión de evaluación del riesgo de violencia o del riesgo de acoso, sino evaluación de riesgos psicosociales. Es como se debe entender, y el convenio pues en este punto estaba mejor documentado que la ley orgánica 10/2022. Bien, el otro punto son los llamados protocolos o procedimientos, que yo entiendo, aunque bueno, cabe a lo mejor alguna diferencia conceptual de diccionario de la Real Academia, pero que se emplean de manera indiferente. Bien, había una norma que era el artículo 48 que ha sido sustituida por el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, ha sido sustituido por el artículo 12.1 de la Ley Orgánica del 10/2022. Y en esto, pues ya, curiosamente, pues parece que como que se restringe. Bueno, no sabemos muy bien cuál es el ámbito de estos procedimientos. No sabemos muy bien porque, en principio, se habla de prevención de delitos. Bueno, prevenir delitos es algo, delito de acoso sexual y contra la integridad moral. Bueno, prevención de delitos. Hombre, los delitos son una categoría muy extrema, muy anómala, ¿no? De los datos que saca el Observatorio Vasco sobre Acoso, sobre esos libros que ha hecho y esas publicaciones que ha hecho sobre sentencias, pues hay como unas 60 sentencias de acoso, penales, de sentencias penales hay unas 60, mientras que las sentencias de los tribunales superiores de justicia, al menos, con lo cual hay muchas más, si contamos las de los juzgados de lo social, son más de 1.300, o sea, no llegan ni al 5%. Sí, y haciendo un recorte significativo, seguramente es el 2,5% o el 2%. O sea, es restringir el ámbito de esos procedimientos a unas conductas que son extremas. Pero como no dice esto, sino que solamente prevenir delitos, sino también otras conductas, dice, bueno, y otras conductas. Bueno, ¿y para qué menciona los delitos? Porque es que esto me parece que es un error. O sea, es un error desde el punto de vista preventivo, más que nada porque cuando se tienen evidencias de que ha habido un acoso, una conducta de acoso, no hay que prender estos procedimientos. Estos procedimientos son para prevenir estas conductas. O sea, ante una sospecha, ante algo que puede llegar a desarrollarse, pero no ante una evidencia. Si es una evidencia de una conducta extremadamente grave, como es un delito, pues entonces hay que iniciar directamente los procedimientos punitivos, el disciplinario o el procedimiento penal, pero no esto que está diseñado para prevenir esas conductas, incluso para intervenir antes de que esas conductas se produzcan, con lo cual tienen que tener un ámbito más amplio. Y esto es otra de las cosas que decimos en el Observatorio Vasco del Acoso y Discriminación, pues que, hombre, que estos procedimientos no se deberían de llamar de acoso propiamente, sino que serían mejor llamarlos con otro nombre más amplio, que se llamen, por ejemplo, de conductas inapropiadas, haciendo lo que estaba haciendo la Comisión Europea con sus propios procedimientos internos. Pero ahora ha surgido esta palabra de inaceptables, que es la que se emplea en el Convenio 190 de la OIT, en la Carta Social Europea, artículo 26,
bueno, pues vamos a llamarlos procedimientos sobre conductas inaceptables, porque si los restringimos al acoso puede tener efectos incluso negativos, de que la otra persona, a veces ocurre esto también, con frecuencia, a veces acusada injustamente de una conducta de este estilo, pues tiene reacciones reactivas y contraproducentes. Con lo cual, entonces, es mejor abrir el ámbito de estos procedimientos a un margen más amplio de conductas, no cerrarlo o centrarlo solamente en aquellas que son constitutivas de delito. Esto es algo que no es lógico. Luego está el tema de si esto abre la puerta a que no solamente se traten el acoso sexual, sino también el acoso moral, o llamado moral o psicológico, porque habla también de la integridad moral. Bueno, entonces, ¿esto cómo hay que interpretarlo? Pues no sé, pues podría caber una interpretación de decir, sí señor, esto amplía a todo, pero claro, está en un contexto de una ley que es de la libertad sexual y en la que solamente se habla de este tema. Y claro, esta es otra interpretación que yo entiendo más lógica, es que el delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal solamente se refiere al llamado acoso, chantaje o bilateral de solicitar favores, pero no al acoso ambiental mucho más frecuente, que es el que se define en términos más amplios en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva. Con lo cual, entonces, yo entiendo que han querido decir esto, o sea, que no solamente a los delitos de acoso sexual, sino también a los delitos contra la integridad moral, pero que se refieren a conductas contra la libertad sexual. Bueno, de todas formas, ha habido otra ley que también es una justaposición, no sé si me estoy excediendo, bien, una justaposición a todas las demás, que es la ley whistleblowing. Y si no sabíamos qué cosas había, en qué cosas hay que seguir procedimientos y en qué asuntos hay que seguir procedimientos y en qué asuntos no hay que seguirlos. Bueno, pues la ley whistleblowing desborda todo. Dice el artículo 2.1b, creo que es, que no solamente son los delitos que dice la Directiva 2019/1937 de interés público, delitos contra la salud pública, contra financieros, etcétera, tal, sino también todo aquello que suponga una infracción administrativa grave o muy grave. Bueno, entonces hay que tener un procedimiento abierto para todo lo que sea infracción administrativa grave o muy grave. Esto abarca, por supuesto, todo lo que dice la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones de la Seguridad Social, que sea grave o muy grave. O sea, imaginaros todo lo que abarca, esto es impresionante. Bueno, en principio, esta ley entra en vigor, creo que hoy, para algunas empresas, día 13 de junio, pero hay un organismo que no es la Inspección de Trabajo, no, es un organismo que es la autoridad, bueno, que creemos que es autoridad administrativa independiente, porque es que la ley lo dice que es AAI, lo define como AAI y es, bueno, una definición larguísima, pero entendemos que esa segunda A es autoridad administrativa independiente. No se ha constituido aún esta autoridad. Bueno, también otra cosa, los países de nuestro entorno no han hecho esto que hemos hecho nosotros, ni Portugal, ni Francia, ni Bélgica, ni Italia han hecho esto de ampliar el ámbito de esta ley. Solamente se refiere a cuestiones de interés público, a los delitos, a cuestiones delictivas referidas a la salud pública, financieros, etcétera, lavado de dinero negro, todo este tipo de cosas, no a todas las infracciones administrativas graves y muy graves, ¿no? Esa ampliación se produce en algunos países nórdicos, como Dinamarca, pero no en los países de nuestro entorno. Ahora bien, esa autoridad todavía no se ha constituido, y no solamente hay un canal interno en las empresas, también hay un canal externo que puede ejercer esa autoridad. Y la autoridad también dice, bueno, es que esto otro de los artículos chocantes, el 35.2b de la ley, que dice que cuando se refiere a cuestiones que se refieren a uno mismo, al propio individuo, y solamente le afectan a él, pues entonces no tiene la protección contra las acciones de represalia, etcétera, y tal, incluido el propio acoso, que puede ser una acción de represalia, pues no tiene la protección de esa autoridad administrativa independiente, que no puede sancionar a las empresas en esos casos. Bueno, es una cosa que, bueno, que sería un larguísimo debate, no tenemos tiempo aquí para hablar de todo eso y esto lo dejo ahí, simplemente es otra justaposición de normas, que esto es lo que ha ocurrido también con la Ley Orgánica 10/2022, una justaposición, pues esto es otra justaposición más, pero encima con una ley que no es propiamente laboral, con lo cual entonces estamos pues todavía más confundidos.